Buen día chicos, en la sesión del día de hoy vamos a estar hablando del sistema nervioso autónomo en la clase de biología. En clases anteriores ya nosotros hemos hablado del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Este sistema también es conocido como sistema nervioso neurovegetativo o vegetativo, ya que regula funciones involuntarias. ¿Listo? El sistema nervioso autónomo abarca sistemas, por ejemplo, oftalmológicos, cardiovasculares, de termorregulación, gastrointestinales y genitourinarios. Es decir, que regula la actividad de varias glándulas del cuerpo, como por ejemplo la piel alrededor de los vasos sanguíneos, los iris de nuestros ojos, el estómago, los intestinos, la vejiga y el corazón. Este sistema funciona de manera involuntaria, es decir, se escapa de nuestra conciencia. El sistema nervioso autónomo participa en dos tipos de situaciones. Así se activa, por ejemplo, en situaciones estresantes en las que el cuerpo debe prepararse para afrontar o huir. Y por otro lado, se activa en los momentos de descanso para que el cuerpo pueda recuperarse de sus actividades diarias. Por ejemplo, también hace el proceso de digestión de alimentos y controla también la eliminación de desechos, entre otros. Es importante resaltar que el sistema nervioso autónomo siempre está en funcionamiento, ya que actúa para mantener las funciones internas a niveles adecuados, que nosotros también la conocemos como el proceso de homeostasis, cuando todos los órganos y todos los sistemas están funcionando en equilibrio. Las regiones principales que regulan el sistema nervioso autónomo se encuentran en la médula espinal, que ya la conocíamos, la vimos cuando hablábamos de el sistema nervioso central, que es toda la que tenemos dentro de nuestra columna vertebral. ¿Listo? El sistema nervioso autónomo entonces funciona gracias a la médula espinal, al tallo cerebral, que lo encontramos por acá arribita, y al hipotálamo, que lo encontramos dentro del cerebro. Aunque también existen partes del cuerpo o de la corteza cerebral que pueden transmitir impulsos que modulen el control autónomo. Por ejemplo, el sistema límbico. Ese sistema es esencialmente un sistema eferente, es decir, que transmite señales desde el sistema nervioso central hacia los órganos. Recuerden que los nervios autónomos se comprenden de todas las fibras que parten del sistema nervioso central. Es decir, tenemos nuestra médula y ahí donde empiezan a nacer cada uno de estos nervios es donde tenemos unas neuronas que las llamamos neuronas preganglionares y ellas luego se van a unir con algún órgano en especial y las llamamos neuronas postganglionares. Es decir, que el sistema nervioso autónomo básicamente que nace, son llamadas también como raíces en la médula espinal, de donde se desprenden los nervios de los cuales hablábamos la clase pasada. El sistema nervioso autónomo también se divide en otros dos sistemas, que son conocidos como sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, que es el primero que puse de este lado, se activa principalmente en contextos que necesiten reacciones inmediatas como la lucha o la huida. ¿Se origina dónde? En la médula espinal, como les decía hace un momento, pero en concreto abarca las regiones torácicas y lumbares. Si se dan cuenta, todas estas lineecitas que se despliegan de acá hacen parte a la zona de la médula, tanto del tórax como la zona que lumbar. ¿Listo? El sistema nervioso simpático entonces se activa en reacciones inmediatas, mientras que el sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario. Bueno, digamos que este se origina en los nervios craneales, que ustedes ven, miren donde se desprende,
y en concreto en el nervio oculomotor, el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Y también posee nervios que parten de la región sacra de la médula espinal. Acuérdense que nosotros por acá tenemos un hueso que se llama o se denomina el hueso sacro. Los nervios que parten de ahí, de esa zona, desde la médula, son conocidos como nervios sacros. Es decir, el sistema nervioso parasimpático, digamos que tiene inervaciones o tiene uniones, conexiones de neuronas preganglionares, tanto en la zona craneal, nervios craneales, como en la región sacra. Y digamos que la función principal de este sistema parasimpático es la de provocar o mantener un estado corporal de reposo o de relajación tras un esfuerzo. Es decir, él actúa como regulador del estrés del organismo, disminuyendo esa tensión. Generalmente cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio, el hecho nomás de la digestión ya genera un esfuerzo por todo el organismo. El sistema nervioso parasimpático lo que hace es relajarlo. Miremos en esta imagen. Acá tenemos por un lado el sistema nervioso parasimpático y el sistema simpático. En esencia, ellos realizan funciones opuestas, pero que se complementan para que haya un equilibrio o la conocida homeostasis. Por ejemplo, en el sistema nervioso parasimpático vemos que se contrae la pupila, mientras que el sistema nervioso simpático dilata la pupila. El parasimpático estimula la salivación, en el simpático se inhibe la salivación. En el parasimpático se reduce el latido cardíaco y miren acá, en el simpático acelera el impulso cardíaco. En este lado el simpático relaja los bronquios y el parasimpático contrae los bronquios. Es decir, ellos se están complementando. Mientras uno relaja, el otro contrae. Y de esa forma es que se logra tener un equilibrio en nuestro sistema nervioso. Como les decía, el sistema nervioso parasimpático nace o tiene esas uniones de los nervios craneales, miren que salen todas estas funciones, y también en la región sacra, miren que son esos puntos. En el caso del sistema nervioso simpático, ya acá vemos que nacen o se originan esas funciones en los nervios de la región del tórax, miren acá, y de la región lumbar. Esa digamos que es la gran diferencia entre sistema parasimpático y sistema simpático. Chicos, para finalizar, en esta clase, en esta sesión, pues les voy a hacer un recorderis prácticamente de lo que nosotros hablamos del sistema nervioso. Sabemos que el sistema nervioso es aquel que nos deja percibir desde el exterior todas las situaciones para que nosotros podamos dar una respuesta ante esas situaciones. Gracias a él es que podemos tener pensamientos, sentimos las temperaturas, es decir, prácticamente que él es el encargado de controlar al resto de órganos. Él es el principal controlador de nuestro organismo. Y acá voy a distinguir dos términos. Desde la parte anatómica, es decir, desde la parte estructural, y desde la parte fisiológica, es decir, desde la función. Desde una parte estructural y anatómica, el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Como ya hemos visto, el sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula espinal. En el encéfalo, que hacemos referencia a todo eso que está dentro del cráneo, encontramos tres órganos: el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Y la médula espinal, que es la que se desprende por toda nuestra columna vertebral. Por otro lado, en su estructura encontramos el sistema nervioso periférico, que hace referencia a los nervios y ganglios, que se desprenden de donde toda esa médula espinal.
Si se dan cuenta, son todos esos cablecitos que se generan y funcionan con impulsos nerviosos gracias a que a el potasio y el magnesio que veíamos en las primeras clases, donde se generan sinapsis, que son uniones entre células, que son en este caso las células, las neuronas, células especializadas, para poder cumplir con el estímulo y la respuesta. Veíamos en el sistema nervioso periférico que hay dos tipos de estímulos, que son, o de funciones, que son aferentes y eferentes. Cuando va desde el cerebro hacia los órganos la información, o si es al contrario, desde el exterior, es decir, desde un órgano hacia el cerebro. Y por otro lado, cuando hablamos desde una parte funcional, es cuando empezamos a hablar del sistema nervioso autónomo, desde la parte simpática y parasimpática. Es decir, es la función como tal que se ejecuta mediante todos estos canales. Acá en esta parte ya vemos que el sistema simpático y parasimpático son como tal las funciones de relajación o de contracción. Cuando el cuerpo necesita descanso o cuando el cuerpo necesita reaccionar de forma inmediata. ¿Utilizando qué? Todos estos órganos que ya vimos anteriormente. Cerebro, encéfalo, médula, cerebelo, nervios y ganglios. Digamos que esa es la generalidad de todo el sistema nervioso, chicos. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber. Importante que ustedes estén tomando apuntes y ojalá gráficos de todo lo que nosotros hemos visto, ¿listo?